Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos al 10º programa de Pacific Podcast. Mi nombre es Pamela Figueroa y como siempre es un gusto estar acá nuevamente con todos ustedes. Antes de iniciar el programa, quiero agradecerles por el buen recibimiento que le dieron al 9º programa que salió publicado la semana anterior. Esto nos motiva y nos ayuda a seguir llevándoles este maravilloso programa para todos ustedes. El día de hoy nos acompaña una invitada sumamente especial, una emprendedora muy conocida acá en Acajutla, dueña de un emprendimiento que está abierto las 24 horas del día. Además de eso, es propietaria del restaurante Ikigai. Es un gusto para mí presentarles a Rosy Franco. Bienvenida al programa. Hola, mucho gusto. Gracias por la invitación. Y estamos pues aquí para hablar con ustedes, ¿verdad? Y para que el público nos conozca también un poco más. Para mí es un gusto poder estar acá con usted, que las personas, tanto como yo, podamos conocer un poco más de su vida, a lo que se dedica y cómo es esto de llevar 2 emprendimientos o más al mismo tiempo. Pero cuénteme, ¿cómo se encuentra el día de ahora? Pues excelente, gracias a Dios, muy bien, ¿verdad? Porque estamos aquí con salud, con vida y con ganas de seguir adelante, ¿verdad? En todas nuestras metas y objetivos que tenemos. Así es, lo importante, como usted dice, es que estamos aquí el día de ahora, que Dios nos ha regalado salud para poder estar en este momento. Y hay una pregunta sumamente importante que me gustaría hacerle el día de ahora. ¿Quién es Rosy Franco? Esta pregunta me la puse a analizarla, ¿verdad? Porque es muy fácil decir, bueno, yo soy Rosy Franco y tengo tantos años de escribirme, ¿verdad? Y eso es algo... no es tan fácil cuando ya queremos profundizar un poco más en quién realmente somos. Sí. ¿Verdad? Pues no es como... Para algunos ya me conocen, saben cómo me llamo, saben mis negocios, conocen mis negocios, pero realmente soy una persona que se pone siempre con un paso firme queriendo salir adelante. Esa es una creo yo que de mis cualidades que tengo. Y también que soy bastante soñadora y creo mucho en las personas. Creo mucho en el potencial que cada ser humano tiene, ¿verdad? Eso no sé si está bien. Sí, claro que sí, porque a veces muchos juzgamos a las personas, no nos ponemos a pensar en que pueden tener un gran talento o pueden ser unas personas que nos pueden ayudar o que nosotros podemos ayudar a seguir adelante. Y usted me comentaba que es una persona soñadora y creo que eso es muy bonito saberlo porque hay muchos que soñamos, pero a veces nuestros sueños solo se quedan ahí y no los cumplimos. Y sé que usted me imagino que en algún momento pensó, yo quiero abrir una tienda que sea 24 horas. ¿Qué la inspiró hasta llegar hasta ese punto? Realmente las necesidades, ¿verdad? Que primeramente necesidades económicas personales. Segundo, las necesidades de las personas a las que uno les va a dar el servicio. Entonces pensando en eso, que sí se necesitaba, porque las personas que van a trabajar ya de noche, las personas que tienen también sus emprendimientos, pensando en eso es que decidimos nosotros abrir una tienda 24/7. Esa es la razón de llegar, o sea, cubrir una necesidad, ¿verdad? Eso fue el objetivo principal. Sí, como usted dice, el hecho de saber que personas a veces salen de trabajar tarde, encuentran las tiendas cerradas y dicen, ¿y ahora dónde compro esto si no tengo más tiempo para hacerlo? Sí, y eso la llevó a usted hasta ese momento. Exacto, también que me ha pasado a mí, me pasaba que yo necesitaba tal vez algo importante, algún medicamento, alguna pastilla, un analgésico, algo, y todo cerrado. Por la hora, ¿verdad? me imagino. Ajá, entonces todas esas cosas son las que uno se pone a pensar y uno dice, esto quedaría bien, ¿verdad? Sí, es como analizar, como dicen, analizar el mercado, analizar las necesidades de las personas y decir, esto me podría servir o esto le podría servir a las personas, como me hubiera servido a mí en el momento que yo lo necesitaba. Exactamente. Y cuénteme, ¿cuántos Rosy Market están abiertos hasta la fecha y dónde están ubicados? Hasta la fecha tenemos 2 Rosy Market 24/7 y tenemos un pequeño Rosy Market que está en el Boulevard Sensonapán, que esa pues es como una tienda del recuerdo de nuestros inicios, ¿verdad? Entonces ahí está ubicada en el Boulevard y tenemos los otros 2 Rosy Market que están abiertos 24/7. ¿Y esos 2 que están abiertos 24/7 dónde están ubicados? Uno está aquí en la colonia Raza, en la Raza número 2, frente a Lina, y el otro lo tenemos en el Kilo 5.
justamente en la parada de buses, ahí está. Es un dato muy importante porque sé que hay personas que en la noche les pasa algo, tienen alguna emergencia, una herida, un dolor y no saben a qué lugar acudir o dicen dónde puedo ir a comprar esto si lo necesito en este momento. Sí. Y es un dato muy importante porque sé que muchas personas van a decir, ya sé dónde puedo encontrar lo que necesito a altas horas de la noche en alguna emergencia. Sí, es cierto. ¿Cómo era su situación laboral y profesional antes de iniciar el emprendimiento de Rosy Marta? Profesional, pues no tengo en sí una carrera universitaria profesional, ¿verdad? Soy como autodidacta, sí me gusta aprender, ¿verdad? De otras personas emprendedoras que han llegado lejos. Me gusta leer biografías y eso también le ayuda a uno, ¿verdad? A motivarse y a inspirarse, ¿verdad? Sí, la experiencia de las otras personas nos ayudan nosotros claro, muchas veces. Claro, son maestros, sí. ¿verdad? Entonces, eso es lo que a mí me ha motivado y pues, ¿qué era yo? Era pues una persona dedicada a su familia, a sus hijos y a pequeños negocios que tenía también. Siempre he tenido unos pequeños negocios. ¿Siempre he sido emprendedora? Sí, la verdad que sí, desde pequeña. Sí, venía con ese sentimiento de querer emprender y tener un negocio con propio. el gen ahí ya adentro. Ya venía, dígame, eso ya venía en la sangre, dígame, ya no lo pude cambiar. Exactamente. ¿Qué opinan sus clientes acerca de que su tienda esté abierta a las 24 horas del día? ¿Ha habido en algún momento en el que alguien le diga, mire, qué bien esto que usted tenga una tienda abierta? Cuénteme, ¿qué es lo que ellos le dicen? Sí, realmente primero agradecen que bien que está esta tienda y que, bueno, muchas personas me han felicitado, ¿verdad? También he tenido malos comentarios también, ¿verdad? Siempre. Como siempre, a veces nunca se está bien. Pero uno siempre agarra lo bueno de todas las situaciones, aunque sean malas, agarra lo bueno para poder seguir adelante. ¿Y cómo se ha sentido usted en el momento en que las personas le dicen, mire qué felicidad, la verdad me ha ayudado mucho el saber que usted tiene abierta la tienda? Me siento más inspirada a seguir adelante. La motiva más, ¿verdad? Sí, claro que sí. Sí, yo sé que a cualquiera nos motivaría a seguir adelante y no darnos por vencidos o seguir expandiendo el negocio porque sabemos que no solo a uno hemos ayudado, sino que a muchas personas. Exacto. También que es una fuente de empleo también. Tiene mucha razón porque hay personas que buscan empleo y a veces dicen, ¿dónde puedo encontrar algo? Y el que nos motive a nosotros a seguir con nuestro emprendimiento, hacerlo más grande o a veces trasladarlo hacia otro lugar, también abre puertas para que otras personas tengan un ingreso económico. Exacto. Y esa es una mayor satisfacción. Sí. Esa es la mayor satisfacción que sí, sí que lo es. Sí. Aprovechamos el espacio para agradecer a Pacific Productions por ser el patrocinador de este programa. Si desean excelentes sesiones de fotografías, cobertura de videos para eventos o videos de dron para publicidad de su negocio, Pacific Productions es su mejor opción. Acá abajo está apareciendo el número para que pueda gestionar su servicio audiovisual solo con Pacific Productions. Siguiendo con las preguntas, Rosy, para poder conocerla un poquito más, permítame. ¿Qué significa para usted su otro negocio de comida llamado Ikigai? ¿Puede comentarnos qué significa el nombre y cómo surgió la idea de ponerle ese nombre específicamente a su negocio? Pues es algo, creo que todos pasamos por eso cuando ponemos un emprendimiento, ¿verdad? Siempre andan buscando un nombre que tenga un cierto significado. Sí. Cuando estaba con la idea de negocio, quería ofrecer lo mejor. Uno siempre trata de ofrecer lo mejor, ¿verdad? Siempre buscamos eso. Entonces, yo quería una palabra que significara todo eso. Que resumiera todo lo que usted quería ofrecerle. Yo quería ofrecerle al cliente, ¿verdad? Que le quería ofrecer buena comida, buena estadía, o sea, un ambiente agradable, un ambiente higiénico, que el personal fuera súper amable. Entonces, yo todo eso, y buscando, ¿verdad? Una palabra que fuera japonesa, ¿verdad? Entonces, pues apareció la palabra. Esa palabra que me definió realmente, porque realmente eso es lo que yo buscaba, porque Ikigai es un concepto, es una cultura japonesa, ¿verdad? Entonces, y es un concepto de vida, es un estilo de vida, ¿verdad? Donde aquella persona que busca su bienestar, haciendo lo que mejor le gusta, lo que sabe que va a hacer durante su vida, pero que va a tener también una recompensa, ¿verdad? Entonces, sentí que
eso era lo que yo necesitaba, eso era lo que yo buscaba, ese nombre. Era la palabra perfecta para resumirlo todo. Resumirlo todo, exacto. Que es una cosa que nosotros hacemos día a día, como ustedes aquí, creo que les gusta su trabajo, ¿verdad? Sí. Les encanta, entonces ustedes se dedican a eso, aunque pasan trabajando, pasan que pero pensando, se disfruta, ¿verdad? Se disfruta, exactamente. Entonces, así, esa palabra, eso para mí significa, es cierto, yo trabajo y arduamente, y trabajo todos los días, pues, pero realmente me dedico a lo que me gusta. Y digo, sí, me encanta, porque me encanta servirle a las personas, me encanta llevar un buen servicio, me encanta hacerlo. Entonces me definió todo. Totalmente. Sí. Creo que muchas personas se hacían la pregunta de qué significaba esa palabra, y es muy interesante, sí, porque a veces nosotros, como usted dice, en el momento que se quiere emprender algo, uno empieza como, ¿y qué nombre le pongo? Sí. A veces uno no empieza ni con la idea de lo que quiere vender, sino que más que todo por el nombre. Por el nombre. Y es muy interesante que usted sí pudo encontrar una sola palabra que definiera todo lo que usted quería transmitir y todo lo que usted siente al momento de dedicarse a sus negocios. Sí. Pero esto, ¿cómo la ha llevado a elegir la ubicación para colocar sus tiendas? ¿Se encuentra satisfecha en este momento por la ubicación que tienen en este momento? Sí, sí, totalmente. Siento que está bien el lugar donde está, ¿verdad? ¿Se siente completamente satisfecha por el lugar en el que están ubicadas sus 3 tiendas actualmente? Sí, realmente sí. Una tal vez, la tienda pequeña que quedó en el bulevar por razones que en un momento de desesperación, porque no sé si ustedes recuerdan, mi negocio estaba en medio del bulevar. Sí. Ajá. Entonces, cuando quitaron todo eso por las reformas, ¿verdad? Que vinieron, quitaron todo eso y pues andaban buscando un lugar donde quedarnos, donde estar cerca de los clientes que ya teníamos. Sí, la verdad es que sé que en ese momento se sentía frustrada porque dice, ¿y ahora dónde lo voy a poner? Sí. ¿O a dónde lo voy a dejar? Pero lo bueno es que encontró un lugar cercano y que hasta el momento de ahora sigue abierto aún. Sigue abierto, sí. Entonces, por eso nos quedamos ahí, ¿verdad? Por los clientes que teníamos. Realmente no queríamos perder los clientes con los que habíamos empezado, que nos habían conocido y que pues estaban ellos confiando en nosotros, ¿verdad? Es muy interesante porque sé que estaban ubicados en ese lugar porque había muchas personas que ya sabían dónde encontrarlos. Exacto. Y por eso mismo buscaron zonas aledañas para que la gente no se perdiera o que dijera, quizás ya cerraron o quizás ya no vamos a saber ni dónde están ellos para poder ir y consumir sus productos. Así. ¿Qué ha sido lo más difícil hasta la fecha llevando tantos negocios al mismo tiempo? Pues realmente que estamos con el reto de llevar estos negocios es realmente la organización. Ese para mí es uno de los retos, pero tengo a mi lado pues personas bien comprometidas, ¿verdad? Y creo que eso me ha facilitado un poco. Se me hace un poco más ligera la carga, como dicen, con el personal, con las personas que están cerca, que sienten el compromiso como que si fuera propio su negocio, ¿verdad? Aparte de eso también están mis hijos ahí, que son los encargados de administración y todo eso, aprendiendo, ¿verdad? Cómo llevar este negocio, porque no es que sepamos, realmente vamos aprendiendo y con los retos que se van dando también vamos aprendiendo y nos vamos mejorando, ¿verdad? Sí, cada día, como se dice, se aprenden nuevas cosas. A veces nosotros pensamos que lo sabíamos todo. Llegan situaciones que nos dicen, no es así, tenés que aprender a manejar esto. Y es muy importante saber que tanto el apoyo familiar como el de sus empleados es que le ayuda a usted a que no se ha dado por vencida hasta el día de ahora, por tanto estrés y frustración que sé que a veces siente, que dice, ¿y ahora cómo hago? Siempre hay. O me imagino que llega un momento en el que usted dice, no, ya estoy cansada, yo ya quisiera renunciar. Sí, hay momentos que llega a pensar eso, ¿verdad? Hay momentos, pero siempre las necesidades también son las más motivadoras. Las que mueven todo ese sentimiento de renuncia a seguir luchando y seguirle dando para adelante, como dicen, y no quedarse ahí estancada en el mismo punto. Así es. Sé que es muy, como le digo, estresante a veces tener tantos negocios, pero ¿cómo hace para gestionar al personal y las operaciones para tener la tienda 24 horas abierta?
Sí, como te digo, es encontrar las personas idóneas, ¿verdad? Para conformar un equipo de trabajo y entre todos, pues, llevar este proyecto, ¿verdad? Entre todos, no solamente soy yo, son varias personas las que están ahí de la mano luchando para salir adelante, ¿verdad? Con este negocio. Como le comentaba, el trabajo en equipo creo que es fundamental. Sí. Para todo este tipo de situaciones, para que todos puedan trabajar bien, para que también el ambiente laboral sea agradable y que uno diga, no, ya no voy a seguir porque aquí me siento muy frustrado, no me siento acogido. Pero sé que es muy importante encontrar, como se dice, las personas idóneas y específicas para estos puestos y que nos ayuden a crecer tanto en la vida como en los emprendimientos, como en lo laboral. Así es. ¿En algún momento Rosy Franco pensó en abandonar su proyecto y qué la ha motivado para no darse por vencida hasta el momento de ahora? Pues hasta el momento no me he dado por vencida, no he querido renunciar. Pero porque sí ha sentido eso o lo ha pensado en algún momento. He tenido momentos difíciles de frustración y de lucha, pero en abandonarlo no. Siempre he visto que siempre hay una salida, siempre hay una forma de seguir adelante, de no darme por vencida, ¿verdad? Sí, como dicen, ve la luz al final del túnel y no se da por vencida en ese momento. Realmente abandonarlos no, nunca lo he pensado. Es muy interesante porque hay personas que muchas veces sí lo hemos pensado, en que decimos, no, ya no puedo, yo hasta aquí lo dejo esto, ya no voy a seguir, yo ya no puedo más. Pero a veces llegan situaciones o personas que nos ayudan a cambiar esa mentalidad y que sigamos dándole para adelante, que sigamos luchando y que sigamos ahí, perseverando. Así. Recuerde que si quiere promocionar su negocio en redes sociales con videos, fotografías, reels y demás contenido, puede ponerse en contacto con Acajutla Pearl of the Pacific. Más de 100,000 suscriptores en YouTube y más de 28,000 seguidores en Facebook para brindarle publicidad a su negocio. Sé que a veces, como le comentaba, ¿verdad? Hay momentos en los que uno se frustra demasiado, pero sabiendo que está a cargo de un negocio que debe ser tan estresante en algunas ocasiones, ¿qué le gusta hacer a usted en sus momentos de descanso o en los momentos libres en los que puede compartir con su familia? Dormir. Para reponer todas las energías. Sí, pero sobre todo salimos, ¿verdad? Salir a algún lugar fresco. Eso siento como que me reanima nuevamente, la relaja también. Me relaja, sí. Eso. Y pues leer también me gusta. Sí, como me lo decía al principio, le gusta leer mucho para poder seguir aprendiendo. Sí. Y sé que la mayoría de personas que vivimos en un lugar caliente siempre buscamos un lugar fresco para desestresarnos, para sentirnos mejor. Sí. Y como digo, no es la única que busca eso, y también hay muchas personas que prefieren aprovechar su momento libre durmiendo, porque a veces no nos queda tiempo ni de eso por tantas cosas que hay que hacer. Tantas cosas, a veces no es qué hacer, sino que en qué pensar del qué voy a hacer mañana, qué voy a hacer pasado, cómo voy a hacer la otra semana. De organizar. Sí, eso es muy complicado, a veces dejar la mente en blanco. A veces solo nos podemos distraer un momentito en el que salimos nada más, pero regresando a la casa, regresa la rutina y regresa lo mismo. Y a veces el estrés lo dejo allá, pero viene a agarrar otro cuando usted regresa. Exacto. Por eso hay que dedicarse a lo que a uno le gusta. Sí, es muy importante y sé que hay muchas personas que lastimosamente no han podido dedicarse a eso, no pueden estar en el trabajo que ellos les gusta, que lo disfrutarían, pero como se dice, a veces la necesidad nos lleva a estas situaciones que aceptemos el trabajo porque necesitamos el ingreso. Exacto. Desde que Rosy Market inició, ¿cómo ha sido su evolución hasta el día de hoy? Desde que iniciamos como una tienda, ¿verdad? Una tienda donde nosotros despachábamos y, principalmente yo era todo ahí, ¿verdad? Que era la que compraba, era la que iba a comprar las cosas también. Hacer los listados de todo lo que necesitaba. Los mandados, ajá. Y, hacía todo. Entonces, he ido evolucionando en eso, ¿verdad? Juntamente con el equipo de trabajo, para ir teniendo una mejor organización en lo que es la tienda y que sea un poquito diferente, ¿verdad? Diferente a otros negocios parecidos, ¿verdad? Entonces,
ha evolucionado también en la tecnología, pienso, porque tenemos sistemas, creo que aquí en Acajutla fueron una de las primeras tiendas que tenían ya un sistema, y pues eso creo que ha ido cambiando poco a poco y esperamos pues seguir mejorando, ¿verdad? Más adelante pues sea algo mejor todavía de lo que ya está. No Ya me verá quejo que porque sí. sé que va evolucionando a paso, al ritmo que uno puede, ¿verdad? Y al ritmo que uno tiene va cambiando para mejor. Ya verá ¿verdad? que sí. Entonces, sí tengo la esperanza y tengo la seguridad de que va a ser mejor más adelante. Es muy bonito saber que usted ha podido ver cómo ha evolucionado su negocio desde que lo empezó. Hay muchas personas que lastimosamente no lo han podido ver porque a veces solo pasan en oficina o pasan en otras cosas y no se ponen como a analizar el momento de cómo empecé y cómo estoy ahorita, el cambio y el avance que han tenido. Y es bueno recordar todo eso porque eso le ayuda a uno a motivarse y para ver qué mejoras puede ser. Sí, le ayuda porque dice, empecé así, voy hasta este punto en esto, podría mejorar en esto otra cosa para poder seguir creciendo. Así es. ¿Dónde ve todos sus negocios de aquí a 5 años? ¿De qué 5 años? Bueno, lo veo más organizado, lo veo más grande y lo veo en muchos lugares más. Así es, así veo mi negocio. ¿Lo ve distribuido en muchos lugares más? ¿Solamente acá en Acajutla o fuera, por decirlo Fuera de en Zonate? Sí, en otros departamentos, si Dios permite, ¿verdad? Siempre tengo esa confianza y esa esperanza de que dentro de poco estaremos en otros departamentos también. Hay que confiar en Dios y hay que pedirle a Él de que sea Él quien nos ayude. La sabiduría para seguir adelante. Sí, porque eso es lo que se necesita. Y el perseverar y no darse por vencida. Como usted dice, quizás en algún momento sí se ha sentido frustrada, pero no se ha dado por vencida. Exacto. Y sigue acá. Siento que eso es algo normal y nos pasa a todo, creo. A todos nos ha pasado eso. En diferentes áreas de nuestra vida, ¿verdad? Sucede. Pero Sí. no, o sea, uno tiene que ser valiente y seguir siempre adelante. Sí, tiene mucha razón. No, o sea, no verse que así como está ahorita, ese es toda su vida, ¿no? Pensar más allá. Sí, exacto. Así es. Recordarles que si ustedes desean vender, alquilar o rentar alguna propiedad acá en El Salvador, Acajutla Real Estate Company cuenta con el mejor asesoramiento inmobiliario. Pueden ponerse en contacto con cualquiera de los 2 números que están apareciendo acá abajo y personalizar su asesoramiento con agentes 100% certificados. Para mí ha sido un gusto, la verdad, de estar acá esta tarde con usted, poder conocerla un poco más. Siéndole sincera, nunca la había visto, pero sí sabía de sus negocios. Entonces era como de un poco interesante poder saber un poco más sobre eso, saber cómo empezó la idea, cómo fue que ha llegado hasta este punto. Pero antes de finalizar el programa, queremos cerrar la sesión con el programa que hemos decidido llamar Lo Primero que Pienses. Yo le daré unas ciertas palabras y usted me dirá lo primero que se le venga a la mente, como por ejemplo tienda. Negocio. Y así sucesivamente vamos a ir. Yo tengo acá un listado de palabras que se las voy a ir dando poco a poco y usted me dirá lo primero que piense con cada una de ellas. Bueno, vamos a ver. Familia. Mis hijos. Emprender. Emprender es trabajar en lo que le gusta. Clientes. Satisfacción. Cocina. Ikigai. Acajutla. Acajutla del Pacífico. Rosy Market. Rosy Market, un negocio a las 24 horas. Trabajadores. Mis amigos. Ikigai. Mi razón de ser. El Salvador. Mi país. Rosy Franco. Mi persona. Ha sido un gusto poder estar acá, como le comentaba, con usted, y espero que se haya sentido cómoda y que todas las personas que han visto este programa puedan ver la historia detrás de usted, detrás de sus negocios y cómo es que usted ha llegado hasta este momento. Ha sido Muchas un gusto, gracias. La verdad. El gusto es mío, el gusto ha sido no mío. No sé si usted quisiera decir algo a su familia, amigos, a sus empleados, puede hacerlo. Pues un saludo para todos, ¿verdad? Porque es bueno, principalmente mis hijos, que son mis manos
mi mano derecha, mi mano izquierda y mis motores. Y pues en mis talentos, mi personal, mis colaboradores, que son los que mueven, ¿verdad? En sí toda esta carga que llevamos, ¿verdad? Y pues mi familia, mi mamá, un saludo para ellas y un saludo para todos los que no están cerca y un saludo para todos mis clientes también. Y gracias por preferirnos. Bueno amigos, hemos llegado al final de este podcast. Agradecemos nuevamente su amable sintonía. Es un placer llevarles este programa a todos ustedes y no se pierdan la próxima semana en esta misma plataforma un nuevo podcast lleno de muchas sorpresas para todos ustedes. Soy Pamela y les deseo un feliz día. Adiós.